coágulo es una formación donde hay diferentes componentes, plaquetas, fibrina, bueno, muchos componentes que circulan en la sangre que forman como un coágulo, y eso lo que puede pasar es que ese coágulo tape diferentes estructuras vasculares como son las venas o las arterias, o en algunos casos, incluso hasta peor que eso, ese coágulo se forma y viaja por el sistema circulatorio hasta otras estructuras. Por ejemplo, como hablamos en el programa pasado, que hablamos de la enfermedad tromboembólica que llega a los pulmones, pero también hay otras patologías que se caracterizan por tener o por formar o por tener mayor tendencia que otras a formar coágulos. A esos pacientes le indicamos anticoagulación para asegurarnos o para intentar de que esos coágulos no se formen y que den complicaciones peores, digamos. Bueno, la anticoagulación en realidad es un tratamiento que nosotros destinamos para determinados pacientes en diferentes patologías que necesitan un tratamiento farmacológico, es decir, una medicación que haga, vamos a decir, que prevenga que no se formen coágulos en el sistema circulatorio, ya sea en la parte venosa o la parte arterial. La anticoagulación está indicada en diferentes patologías, en diferentes enfermedades, y realmente, en el sanatorio nos dimos cuenta que tenemos muchos pacientes que están anticoagulados. Es decir, que hay diferentes enfermedades que hacen que esos pacientes tengan que recibir esa medicación que llamamos anticoagulante. Cuando se empezó la policlínica, lo primero que hicimos fue una campaña entre los demás colegas para explicar un poquito que iba a surgir la policlínica y que pudieran empezar a derivar. Entonces derivan a nuestra policlínica, nosotros ahí evaluamos los pacientes, leemos la historia, entre el internista y el hematólogo que estamos, discutimos la historia del paciente, hablamos, conocemos la historia del paciente, la visión del paciente sobre su enfermedad, discutimos los costos de la medicación, sus deseos, la enfermedad, cómo la ve, cómo la siente, hacemos algo bien, como una visión muy holística del paciente, y decidimos en conjunto qué tratamiento es el mejor para ese paciente con esta enfermedad. Si tenemos alguna duda o no nos queda claro el caso, entre nosotros, a las 4 que hacemos el comité, nos reunimos, tenemos una vez por semana o cada 15 días según nuestras agendas, nos juntamos a estudiar, a repasar casos y a discutir pacientes, y a su vez ir actualizándolo, porque la medicina todo es muy rápido y anticoagulación realmente viene creciendo a pasos agigantados. Entonces tenemos siempre esas instancias, y si tenemos alguna duda, por ejemplo, con por qué la postura de un cardiólogo es diferente a lo que nosotros como comité queremos lo mejor, no tenemos ningún problema, llamamos, discutimos, charlamos del paciente y en conjunto tomamos una decisión, pero intentamos que seamos nosotras la que transmitimos y seguimos ese paciente para tener siempre un mismo hilo conductor, y con eso bajar todas las inseguridades que conlleva el paciente estar con una medicación como es la anticoagulación, ¿no? Donde hay muchos miedos, muchas incertidumbres, y si de alguna forma u otra podemos contenerlos, esa nos parece que es una forma primordial. Digamos, las tres patologías que más vemos que indican que los pacientes estén anticoagulados son las arritmias, que es una alteración del corazón, del ritmo cardíaco, que la más común es la fibrilación auricular, que es la arritmia más común en el mundo y también en Uruguay, y por supuesto también en nuestros pacientes. Y esos pacientes, justamente como el corazón se contrae a diferentes tiempos y no en el tiempo habitual, hace que esa sangre quede como estancada y más lenta adentro del corazón, y eso hace que a la sangre circular más lento pueda formarse un coágulo, y ese coágulo o quedarse ahí o viajar. Esa es una de las patologías más frecuentes, que es las arritmias y más precisamente la fibrilación auricular. Después la enfermedad tromboembólica venosa, como hablamos anteriormente, que es la trombosis de las piernas y la trombosis de las arterias pulmonares. Y la otra, que quizá no es tan frecuente como las otras dos anteriores, pero que cada vez por suerte la vemos más, es el recambio de las válvulas del corazón. Digo por suerte porque significa que cada vez se hacen más recambios valvulares en nuestro país, lo cual es muy bueno, pero bueno,
tener una válvula mecánica, es decir, nos sacan una válvula de nuestro corazón y ponen un aparatito que auspicia como válvula. Y bueno, esos pacientes también tienen que estar anticoagulados. Entonces, entre las arritmias, las trombosis y los pacientes con válvula mecánica, realmente es una población muy grande. Digo esas tres porque son las más frecuentes, pero hay un montón de otras patologías que también tienen indicación de anticoagulación. O sea, quiere decir, no tampoco nadie está seguro que vaya a ocurrir, pero sí tiene mucho más riesgo que una persona que no tiene una arritmia, o un paciente que tiene un recambio valvular tiene muchas más posibilidades de tener un coágulo. Entonces, a estos pacientes, como prevención de que formen esos coágulos, justamente le indicamos anticoagulación. Hay muchas opciones, tenemos desde la vieja warfarina, que es un antagonista de la vitamina K, que es la más antigua que tenemos, es muy buena, tiene un costo barato, pero necesita un control de INR para ver que realmente esté en un rango. Lo que pasa con esa medicación es que tiene un rango muy estrecho terapéutico, entonces nosotros estamos anticoagulados o pasado de dosis con un rango muy chiquito. Y a su vez esa medicación, al ser antagonista de la vitamina K, la vitamina K, ser una vitamina liposoluble que se encuentra en muchísimos alimentos, interactúa muchísimo con la medicación. Entonces es realmente difícil en algún paciente mantenerlo en rango terapéutico. Y son pacientes que creen que están anticoagulados, pero cuando uno hace el estudio todos los meses se depara que no están anticoagulados. Y ahí necesitas volver a repetir, aumentar dosis, y eso te lleva a un costo, a sacar sangre y a estar en un contacto más estrecho para realmente estar con el tratamiento adecuado, que es anticoagulado. Que eso cambia un poquito para según la patología, puede ser un rango entre 2 y 3 o 2,5, 3,5, eso cambia también. Después tenemos las heparinas de bajo peso, que son las que usamos, que son subcutáneas. Eso usamos principalmente pacientes oncológicos o las embarazadas, que no pueden usar la Choice o la warfarina porque es teratogénica. O sea, ¿es por pastilla la primera que dijiste? Choice por pastilla, la warfarina es por pastilla, y la heparina de bajo peso es la única que es subcutánea de las heparinas. Nosotros la no fraccionada no utilizamos mucho, eso se utiliza más en diálisis, no utilizamos en forma corriente. La heparina lo que tiene es la gran ventaja que es subcutánea, tiene una poca cantidad de sangrado, en realidad es súper fácil, y nosotros muchas veces lo usamos en un periodo de transición o en caso, como comenté, la embarazada o pacientes oncológicos que tienen un perfil de seguridad mucho mejor. Y después están desde 2008 los anticoagulantes directos, que actúan en otra vía de la cascada de coagulación, que es el factor 10 y la trombina, que el 2DA activado, que lo que hacen es bloquear de forma directa ciertos lugares de la cascada, que son por boca también. Y con eso, según la enfermedad que tenga el paciente, la función renal, el hepatograma, la edad, el peso, ajustamos la dosis. Si es una anticoagulación terapéutica o si es, por ejemplo, una prevención. Con eso ajustamos la dosis y vamos haciendo el control del paciente de forma dinámica. La gran ventaja de esos, de la heparina y de los anticoagulantes directos, es que no se hace control sanguíneo. Es tan estable la biodisponibilidad de esos fármacos que no necesitamos controlar. Es verdad que si uno se pone a profundizar en el tema, en algunos casos puntuales se puede llegar a pedir la actividad de factor 10 activado, que se hace acá en Uruguay, pero son casos muy puntuales y bueno, esos son justamente los casos que nosotros nos encargamos de definir si hay que hacerlo o no ese estudio. Pero normalmente no hay que hacer ningún control y la interacción es mucho menor que con el Choice, con la warfarina. No tiene interacción con pocos fármacos y con alimentos ninguno. La principal desventaja de los anticoagulantes directos es el costo. Todavía tiene un costo que para muchos pacientes no es accesible. Es elevado. Es elevado. Que nosotros muchas veces con los pacientes lo que hacemos es poner en el papel, ¿no? En los controles de INR, ¿cuántos de tus INR realmente estuviste en rango? ¿Cuántas veces tuviste que sacar sangre? Ir al laboratorio a hacer los análisis. Las pastillas no sé, no quiero dar nombre, pero de los principales que usamos, que tenemos el Rivaroxaban o el Apixaban, ¿cuánta pastilla te da por mes? Hacemos sumas y restas y a fin de mes realmente vamos a mirar el valor real, porque a veces miramos el número de la compra, ¿no? Y no el valor a fin de mes real, y a veces la diferencia no es tanta, pero bueno, no todos pueden solventar ese gasto. Lo que nosotros muchas veces conseguimos con los laboratorios, y creo que es importante remarcarlo, es nos consiguen muestras y nosotros también, conociendo la situación de la familia, del paciente, logramos muchas veces
ayudar con esas muestras y bueno, cuando creemos que es el mejor tratamiento para ese paciente, por la adherencia, por las complicaciones, es de una forma u otra mantener ese tratamiento con la ayuda de los propios laboratorios. Muchos mitos, muchos miedos, ¿no? Que eso también es importante, la educación, conocer su enfermedad, conocer la medicación que tomas para tu enfermedad y eso te da la independencia para convivir con tu enfermedad. Entonces nosotros en la policlínica nos encargamos de educar. ¿tá? Realmente el que más te conlleva una adecuación y una planificación es el choice, es la warfarina, por las interacciones que comenté. Los nuevos anticoagulantes o la heparina, como es mucho más predecible, lo que tenés que tener cuidado es que estás anticoagulado, entonces tenés tu sangre más fluida, justamente para disminuir ese riesgo de la sangre turbulenta que hace con que lastime tu endotelio, que es la pared que recubre los vasos y genere el trombo. Lo que tenés es un mayor riesgo de sangrado. Entonces te caes, por ejemplo, tenés un corte que de repente conmigo me corto, aprieto 10 segundos y para, de repente con vos no van a ser 10 segundos, serán 20, 30, pero son medidas que si tú conoces, sabes cómo actuar. Tengo una caída, golpeé la cabeza, estoy anticoagulado, bueno, tengo que tener una alerta, tengo mayor riesgo de tener un sangrado. Consulta puerta de emergencia, ¿no? Hay pulseritas que nosotros damos a algunos pacientes que usan algún tipo de medicamento que dice que están anticoagulados. Tener la identificación, encuentran caído en la calle, saben que están anticoagulados, ya tienen un cuidado diferente. Entonces, también eso, ¿no? Anticiparnos a las complicaciones. Una cosa importante remarcar a los pacientes cuando tienen duda, doctora, ¿cuál elijo? ¿Cuál tiene más chance de sangrado? En realidad los estudios muestran que los nuevos anticoagulantes comparados con la warfarina tienen la misma efectividad y tienen un menor riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el riesgo, que es el más temido, que es sangrado a nivel del cerebro, es menor. ¿tá? Entonces, ese miedo, ese mito que aún sigue en nuestros pacientes, es importante que sepan que es menor. En algunos pacientes sí es de por vida y después en algunos otros pacientes es dinámico. Nosotros vamos evaluando a los pacientes así como vamos evaluando sus patologías. Ejemplo, en un paciente que tuvo una trombosis de la pierna o que tuvo una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, si la causa que lo provocó se resolvió, no necesariamente esa anticoagulación es de por vida. Esa anticoagulación puede ser momentánea y después se la retiramos. Y la contracara es el paciente que tiene una válvula protésica. Ese paciente toda la vida va a tener esa válvula, por lo que toda la vida va a tener que estar anticoagulado. Y un poco esa es la función que nosotros cumplimos también en la policlínica. Nosotros vemos cada paciente de forma individualizada, vemos por qué llegó a nosotros, qué patología tiene, le indicamos la anticoagulación o muchas veces ya llega con la anticoagulación indicada. Vemos cuál es el mejor fármaco para ese paciente y para esa patología, lo vamos controlando, lo seguimos y vamos viendo si es un paciente que tiene de por vida la indicación, si en algún momento se puede cortar, por cuánto tiempo la va a recibir. Intentamos adecuar la vida del paciente a sus patologías. Por ejemplo, hay paciente que tiene trombofilias, que tiene y esa trombofilia, que son una enfermedad que tiene mayor riesgo de tener trombosis, que tiene una trombosis venosa profunda. Entonces hay un periodo que va a tener que quedar sin deporte porque está con el evento agudo, pero después vuelve a una vía normal. Después, paciente que tiene una válvula protésica, no lo puedo limitar a una actividad. Voy a hacer más bien una actividad que sea cardioprotectora, más bien regenerativa, y hoy en día hay policlínicas de, ¿cómo te puedo decir?, rehabilitación cardiovascular. Entonces hay una técnica ya pensada en ese tipo de paciente. Hay tipo de ejercicio para esos pacientes. Pacientes jóvenes anticoagulados hay bastante. Hay pacientes que hacen trombosis, nunca encontramos la causa, y ante riesgo, ¿no? Paciente que hace trombosis venosa profunda con un tromboembolismo pulmonar, que es un riesgo elevado, entonces uno, ante el miedo de que tenga otra complicación, lo deja con anticoagulación, y son jóvenes, 40, 50, no puedes limitarlo. Entonces nosotros le damos el conocimiento de los síntomas y de los elementos de alarmas y le liberamos con precaución los ejercicios. Hay pacientes que tenemos que correr maratón, triatlón, hace de todo, pero saben que si pasa determinado traumatismo tienen que estar más alerta y consultar. Es como que darle el conocimiento y la responsabilidad de actuar frente a algo que puede suceder. Hace un poquito más de 6 meses, van a ser 8 meses más o menos, que se oficializó la formación del Comité de Tromboprofilaxis y Anticoagulación, que es uno de los pocos comités que hay en el país. Creo que no hay más de 4 o 5, y en el este del país es el único que hay.
está formado somos 3 internistas y una hematóloga que trabajamos al unísono, o sea, en equipo transdisciplinario, y la policlínica siempre hay un internista y un hematólogo al mismo tiempo atendiendo al paciente. Creo que eso hay que remarcarlo porque no es tan frecuente que cuando uno va a una policlínica con un especialista estén las 2 especialidades en el mismo momento. Generalmente uno va al internista y el internista lo pasa al hematólogo o viceversa. Y en este caso, y por suerte, podemos estar los 2 al mismo tiempo, o sea que el paciente no tiene que tomar dos citas, sino en un solo momento está la opinión de los 2 especialistas. Y bueno, creo que esto es una gran ventaja para tomar decisiones que obviamente son fundamentales, importantes para un paciente, con todo lo que conlleva estar anticoagulado y muchas veces de por vida. Yo creo que lo que hay que transmitir al paciente es eso: tener la policlínica, preguntar, evacuar las dudas, confiar en el equipo que está tratando, no tener vergüenza de decir, doctora, no puedo pagar eso, busquemos un plan B. A veces se puede hacer intercambios, ¿no? Es importante también que comprendan, bueno, doctora, tengo una cirugía. Bueno, no toda cirugía vamos a actuar igual. Hay cirugías que tienen riesgo de sangrado elevado, otras no. Hay algunas que tengo que suspender, otras no. Entonces es un paciente que necesita estar en contacto directo con nosotros, y nada mejor que una policlínica donde sabe que tiene las puertas abiertas, independiente. Nosotros siempre explicamos, ¿es con PASE? Sí, es con PASE, pero una vez que es paciente de nosotros, es paciente de nosotros. Entonces a veces llaman al consultorio, a veces lo sobreagendamos, a veces pasa esas cositas que uno termina haciendo para que el paciente tenga la atención correspondiente y pueda llegar a todos sus estudios, sea su fibrocolonoscopía, que no se retrasen porque no suspendió la anticoagulación, o se puede extraer la muela de juicio porque, bueno, hicimos bien las cosas. Todos esos detalles, que no retrase también sus otros cuidados en salud por omitir, ¿no?, el fato de estar anticoagulado y tener que hacer las cosas.